La idea es hacer un proceso o una exposición con hilo histórico. Entonces me toca a mí comentarles lo que fue aquella experiencia del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 74-77, y si bien también disfruté y vi, experimenté la planificación participativa del gobierno de Cafiero como trabajadora de la provincia de Buenos Aires, dejo a Horacio y a Aritz, que la conocen más a fondo, que cuenten esa experiencia. Si les parece, voy a parar porque yo no lo veo. Si les parece, mi idea es generar entre nosotros un acuerdo, valga la redundancia, respecto de algunas precisiones históricas sobre lo que fue el derrotero del peronismo respecto a su aprendizaje sobre la necesidad de hacer acuerdos sociales para la gestión de gobierno. Esas precisiones históricas tienen que ver con que esta historia no es la más contada. Sobre todo el caso del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, que tuve el gusto de haber estudiado en mi tesis de doctorado a partir de una propuesta de Alejandro Rothman, uno de los mentores de aquel Plan Trienal que hoy participa de nuestra fuerza política. Primera consideración, primer y segundo plan quinquenal. El primer y segundo plan quinquenal, obviamente, tiene mucho más que ver con la planificación normativa y centralista del periodo en el que fueron elaborados. Sin embargo, en la presentación del segundo plan quinquenal frente a las cámaras, frente al Congreso, hay una intuición de Perón que queda expresada en sus palabras de presentación cuando él comenta la preocupación de que todos los cálculos, todos los programas que habían expresado en el primer plan quinquenal no eran conocidos por el pueblo. Él lo expresa con toda claridad en la presentación del segundo plan quinquenal, diciendo una frase que hoy por hoy sigue siendo muy actual, diciendo en aquel momento: nadie puede hacer lo que no conoce. Entendiendo que ese hacer público, ese hacer del plan, era un hacer colectivo del Estado con su pueblo. Y a partir de esta caracterización, él comenta que el segundo plan quinquenal le va a dar muchísima más importancia a la comunicación, a la generación de reuniones y a la producción, a la elaboración de documentos sencillos que pudieran llegar a cada persona, a cada familia, a cada hogar. Y comenta incluso: los documentos más técnicos estarán en los despachos de mis ministros si alguien quisiera consultarlos. En esto uno puede tomar una primera intuición respecto de lo que estaba pasando con estos planes normativos expresados de arriba hacia abajo, que obviamente era un traje que le quedaba incómodo a un estadista justamente que estaba pensando en otra forma, en otra manera de gobernar. Luego vino el tiempo vinieron los tiempos de la Revolución Fusiladora, y luego vino el tiempo del empate hegemónico que nos comentaba Jorge Sotelo, y de los planes nacionales de desarrollo que nacen al calor de la firma de la Carta de Punta del Este y de la Alianza para el Progreso. El Tesoro de Estados Unidos, temiendo el cuco comunista, temiendo que el comunismo se expandiera por toda América Latina, comienza a financiar planes nacionales de desarrollo, y allí la CEPAL, una creación, la Comisión Económica para América Latina, creada por las Naciones Unidas, empieza a tener un rol preponderante y genera una cantidad de cuerpos profesionales a partir de la enorme actuación de Raúl Prebisch por la Argentina, y de profesionales y técnicos y especialistas argentinos, brasileños, chilenos. Empieza a generar una cantidad de equipos profesionales para la elaboración de estos planes, y estos equipos comienzan a recorrer los países latinoamericanos tratando de elaborar estos planes. Estos planes tienen un derrotero muy sinuoso, muy difícil, porque al mismo tiempo convivían con un plan de generación de gobiernos, de aliento de gobiernos autoritarios, y es ya en el año, muy tempranamente, en el año 71, que se hace una reunión en Estados Unidos, una reunión en Washington, donde se invita a las oficinas de planificación de todo el continente y donde se hace una feroz crítica a los propios equipos, hacían una feroz crítica a su propia elaboración de planes, otra vez centralistas, que no tocaban el statu quo, que a pesar de que hablaban de la reforma agraria, de la distribución de tierras, hablaban de la necesidad de la industrialización,
no lograban insertarse en proyectos que definitivamente pactaran con los intereses en pugna en nuestro continente. La mejor expresión, la mejor caracterización de este problema de los planes nacionales de desarrollo está en una carta que escribe Salvador Allende antes de su derrocamiento y asesinato, así que los invito muy particularmente a leer esta carta donde él dice: estos planes nos dejaron endeudados, no sirvieron para nada y no forman parte de la necesaria emancipación y liberación de nuestros pueblos, y tampoco logran desarrollarlos. Palabras más, palabras menos, esto es lo que dice Salvador Allende con una retórica inigualable. Y bueno, justamente también hablan del endeudamiento y hablan de una cantidad de cosas que los invito a leer porque para mí es la mejor síntesis de aquel periodo de los planes nacionales de desarrollo. Y si me permiten, ahora sí, comento algunas precisiones sobre el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, que surge a partir de iniciativas que anidan en el Ministerio de Economía, a cargo de José Belgerber, a través de lo que fue la actuación de Orlando D'Adamo como secretario de Programación y Coordinación Económica, y de la actuación de equipos en el Instituto Nacional de Planificación Económica, donde confluyeron equipos que venían de la CEPAL y equipos propios del Ministerio que actuaron como un solo equipo. Benjamín Hoppenheim, Alfredo Calcaño, Carlos Leiva y otros tantos especialistas que lograron una suerte de fusión entre los equipos que venían de la vieja CONADE, de la vieja Comisión Nacional de Desarrollo, de la vieja Escuela de Prebisch, y los equipos que estaban surgiendo al calor del liderazgo de Perón y al calor del pacto que se estaba haciendo con la burguesía nacional a través de José Bergelba. Este encuentro de estos especialistas es un encuentro que es muy comentado en los diarios de la época, y es un encuentro que genera una aceleración en la segunda mitad del año 1973 por su elaboración, que Alfredo Calcaño comenta muy bien en alguna de las entrevistas que pude hacerle, donde me decía: corríamos contra el reloj biológico del general Perón. Y en esa carrera contra ese reloj biológico, ellos sabían que había otros actores dentro del gabinete que también querían ser los herederos, los verdaderos planificadores, los custodios de las ideas de Perón. Y aquí Benjamín Hoppenheim, en la entrevista que también le hice, una larga entrevista que duró más de 4 días, porque era un grupo que después no fue estudiado, fue un plan que no fue investigado en profundidad, entonces celebraban que hubiera una investigadora que fuera a charlar con ellos. Me decía Benjamín Hoppenheim que él podía distinguir 3 o 4 grandes grupos que pujaban alrededor del viejo general por ser los custodios de sus ideas. Ellos disputaban el sentido del gobierno de Perón con Vicente Damasco, que era el secretario general de la Gobernación, y que estaba escribiendo el modelo argentino por el proyecto nacional. Y comenta un encuentro entre Vicente Damasco y José Belgerber, donde Damasco le pide que el INPE pase a la Secretaría General para así que el plan trienal quedaba dentro del ejido del proyecto del modelo argentino. José Belgerber lo atendió con su bonomía habitual, con sus sonrisas habituales, pero no le entregó ni el INPE ni el plan trienal. Ahí también había alguna disputa. Y entonces comentaba Benjamín Hoppenheim que esta disputa convivía con las disputas más callejeras entre los grupos juveniles del peronismo, que abrazaban el peronismo por primera vez, y los grupos sindicalistas, y que todas estas disputas tenían una disputa sorda de fondo de un gran ganador dentro del entorno del general Perón, que era quien finalmente hablaba con Bolívar, con el director general de presupuesto del ministerio, y que tenía las mayores partidas para hacer el proyecto que a él le interesaba, que era José López Rega. Había una cierta ingenuidad, me decía Hoppenheim, en nuestra disputa por ver si el proyecto era el modelo argentino por el proyecto nacional o si era el plan trienal, cuando en realidad, la única verdad es la realidad, nos decía por allí Nelio Neirotti, la realidad de los hechos, el presupuesto, estaba en manos de López Rega. Y esto es vivido con mucho dolor por este equipo, es vivido con mucho dolor por José Bergelber, que además, con la muerte de Perón, pierde ese padrinazgo que le permitía tener cierta incidencia en la vida nacional,
y genera un periodo hasta septiembre de aquel año, del año 1974, desde el 1 de julio que fallece el general Perón hasta septiembre, octubre, noviembre de aquel año, donde Gelbar reúne a su equipo en Mar del Plata, prácticamente firma el acta de definición del plan trienal y finalmente termina retirándose y termina tomando el poder en el Ministerio de Hacienda, todo el ala más liberal, con una figura como Ricardo Sin, entre otras, en el equipo del Ministerio de Economía. Dos comentarios respecto de este plan trienal en su momento de mayor lucimiento, ¿no? En la segunda mitad del año 73, primera mitad del año 74. En primer lugar, la cantidad de actas compromiso que se firmaron. Yo había traído, pero nuestro analfabetismo técnico no nos permitió ponerlo. Yo traje algún cuadro que hay en el propio plan trienal sobre estas actas compromiso previas. La más conocida es la que se firma con la CGE y la CGT, la Confederación General Económica, la Confederación General de Trabajo, pero que está acompañada por un acta que firman los partidos políticos y una cantidad de actas que se firman con corporaciones y gremios rurales, con corporaciones de comercio, con instituciones educativas, con universidades, pero son una cantidad enorme de actas. Y también está allí en ese cuadro, ustedes lo pueden ver, el plan trienal está todo escaneado en internet, la cantidad de proyectos de ley que acompañaron este plan trienal, como la ley de entidades financieras o un proyecto de ley que generaba un impuesto sobre la renta en el medio rural, sobre todo en los campos ociosos, elaborada por Horacio Giberti, que vive un gran escarnio público por parte de los gremios rurales que la toman como una ley de expropiación, cuando en realidad lo único que quería hacer era imponer una tasa a los campos ociosos. Digo, valga esto como homenaje a figuras como Horacio Giberti, que estuvieron presentes y que uno a veces no lo sabe, que estuvieron presentes en la elaboración del plan trienal. Lo mismo con la ley de entidades financieras, que se preocupaba en aquel momento por el problema de la fuga de capitales. Digo, para ver que los problemas y las disputas son muy parecidas. Bueno, muchas de estas leyes no pudieron llevarse adelante, pero el solo hecho de haberlas enunciado y el solo hecho de haber transparentado cuáles eran los proyectos de ley que se habían enviado o se iban a enviar al Congreso, y el solo hecho de haber hecho públicos las actas compromiso, alertaron al antiproyecto, va a decir José Luis de Lorenzo, alertaron a la antipatria, que se puso en guardia rápidamente y que generó un proceso inflacionario, un proceso de quita de apoyo, de legitimidad al plan trienal en el marco de una fuerza política que tenía un líder envejecido y una disputa interna que también hay que reconocer. Por otro lado, otro comentario o otro aprendizaje del periodo tiene que ver con la preocupación muy fuerte de Perón en un discurso que Cristina cita, que él da el mismo 12 de junio, cuando después habla en la plaza, lo da a la mañana desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y donde él muestra su tristeza, su preocupación, su enojo respecto de este pacto que no se estaba cumpliendo. Vamos a decir, junto con Catalina la Grande, que los papeles aguantan todo. El tema son los acuerdos reales. Esto se lo dice Catalina la Grande a los asesores franceses que habían venido a decirles cómo tenían que gobernar Rusia. Dice, claro, para vos es fácil, dice este asesor, los papeles aguantan todo. Entonces, comento esto respecto a que no hay que generar la idea de que los papeles que se firman, los acuerdos que se firman cuando uno inicia como metodología de gobierno pactos sociales o acuerdos sociales, esos papeles son papeles que después hay que refrendarlos con los hechos. Esos hechos se producen en un juego de poder agonal y permanente que hay que sostener, y eso lo sostienen los liderazgos. Por lo tanto, pensemos que las actas compromisos son documentos de los compromisos. El verdadero compromiso sucede en la legitimidad que nuestros gobernantes, nuestros compañeros y compañeras logren a ponerse a la cabeza de un proyecto de gobierno. Comento todo esto porque hay como algo paradojal en lo que estamos diciendo. Apostamos al acuerdo social, apostamos al pacto social, apostamos a este método a la hora de gobernar. Pero la paradoja es que creemos que hay varias cosas que no hicimos bien
que la historia nos enseña y que debiéramos hacer de otra manera, sin tener garantías de triunfo tampoco, y esto es lo fabuloso, lo fantástico y lo único que tiene la política, ¿no? Que la política se inventa cada día y no hay ningún recetario, ningún libro que nos pueda decir si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Dicho esto y teniendo en cuenta estos aprendizajes, quisiera terminar comentando algo que se dijo en el panel anterior y me pareció absolutamente valioso. Cuando José Luis nos hablaba de los toquis, nos hablaba de los consejos de ancianos, nos hablaba de los acuerdos del siglo XIX. Nuestro país tiene una larga historia de acuerdos para gobernar, una larga historia. Nuestra fuerza política, una riquísima historia en acuerdos sociales. Ese periodo del 73 y 74 es un periodo riquísimo. No casualmente la dictadura cívico-militar fue tan sanguinaria. Sabía que esa generación podía cambiar el orden y el statu quo. Por eso fue tan sanguinaria. Entonces, ir al encuentro de esa experiencia, ir al encuentro de nuestros planes, ir incluso al encuentro de los planes nacionales de desarrollo de la década del 60, ir al encuentro de los planes sectoriales en el periodo de Raúl Alfonsín, ir al encuentro de los planes sectoriales y del plan estratégico territorial del periodo de Néstor y Cristina Kirchner, nos va a dar, es una cantera enorme de información y de aprendizaje para el periodo que viene. Y por supuesto, ir al encuentro de la planificación y el acuerdo social que puso en marcha en la provincia de Buenos Aires el gobernador Antonio Cafiero. Muchísimas gracias.